Padre nuestro, qué placentero es venir a presentarnos delante de ti. Qué placentero es venir dentro de la obediencia de Cristo a darte las gracias por el honor inmerecido que nos das de poder estar juntos en un mismo espíritu, en unidad. En verdad nos sentimos muy honrados, agradecidos, muy contentos. Y cuando esto sucede, amado Rey, nuestros problemas los vemos tan pequeños, tan insignificantes, y vemos a Cristo con toda su dulzura, con todo su esplendor. Rogamos que brille tu palabra en nuestros corazones. Suplico que me des la gracia, que me uses. Tú prometiste que tu palabra no va a regresar vacía. Úsala para dar crecimiento a tu iglesia, para dar comprensión. Es un honor para nosotros que nos reveles lo que no les revelaste a nuestros hermanos en el Antiguo Testamento. La iglesia, el cómo funciona, el propósito. En verdad, muchas gracias por ser tan comprensivo, tan fiel, por ser tardo para la ira y grande en tu misericordia, Señor. Es un honor que no merecemos, pero es un honor que queremos disfrutar. Estar en un mismo sentir como iglesia, congregándonos, Señor. Ponemos en tus manos a las personas que han deseado acompañarnos, que tú les bendigas ampliamente. Rogamos también por nuestros amigos y hermanos Wilmer, Diego, Fatel, que van a predicar, hoy van a exponer tu palabra. Úsalos, pero poderosamente, que promuevan, ¿verdad?, el crecimiento en la iglesia, la santificación, que el tema que se exponga, Padre, muy seguramente va a edificar tu iglesia. Dales la gracia como también te la pido para mí, como también te la pedimos como iglesia para todos los exponentes y todas las iglesias que exponen tu palabra, para que tú seas adorado cada vez más, de una manera más profunda. Ayuda a tu iglesia a ser fiel, Padre, a todo el conocimiento que ya tenemos en nuestras mentes. Úsalo para que vivamos vidas piadosas que adornen, seamos un adorno para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ser tan especial para nosotros como tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, abran sus Biblias, por favor. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a dar lugar a la lectura. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Y nos dice a quién se le va a dirigir esta carta: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tengo que confesar algo. Le puse un título, pero al continuar leyendo, meditando y pensando, dije, creo que el título no era el título que debería de haber llevado el mensaje, ¿verdad? Pero que Dios use su palabra para que podamos comprender la importancia de este libro tan especial. El contexto histórico, como voy a exponer, a predicar expositivamente Primera de Timoteo hasta Segunda de Timoteo, entonces es mi responsabilidad entregarles el contexto histórico, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del autor? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué estaba sucediendo? ¿Por qué se escribió esta carta? Y explicar el propósito primario, ¿verdad? Y secundario de
¿por qué se escribió Primera de Timoteo? ¿Había alguna necesidad imperante de que Pablo, movido por el Espíritu Santo, inspirado por él mismo, escribiera esta carta? ¿Y cuál iba a ser el peso o el resultado de nosotros que después de 2000 años estamos leyendo esta carta? ¿Cómo la iglesia debe de moverse bajo la dirección del Espíritu Santo usando a Pablo? Y el contexto histórico es el siguiente. Una década antes de escribir Primera de Timoteo, ¿verdad? Que el nombre de Timoteo significa uno, qué bonito nombre, uno que honra a Dios. Obviamente sus parientas cercanas de Timoteo eran cristianas, entonces obviamente apelaron a ese conocimiento para ponerle este nombre, uno que honra a Dios. Pablo llega a Listra, es interesante, en su primer viaje misionero, y Pablo siempre donde iba exponía el evangelio, no importaba, ¿verdad? Solo aprovechaba las oportunidades, no le importaba el riesgo que se corría en esos tiempos de tener una fe abierta. Y en su primer viaje misionero, aquí hay algunas diferencias, hay algunos comentaristas que dicen que Timoteo surgió de su salvación de otro exponente, pero habemos algunos, y yo soy uno de ellos, que yo creo que bajo la poderosa predicación del Evangelio de Pablo, Timoteo fue seducido, atraído y arrepentido al Evangelio, porque le dice, hijo verdadero, ¿no? O sea, él le dio, en una manera humanamente hablando, le dio vida a través del Evangelio de Cristo. Sabemos quién salva, nos queda bien claro eso, ¿no? Pero él le dice, él es mi hijo espiritual, porque yo le prediqué, eso es lo que yo puedo creer y otros comentaristas, yo le prediqué y por eso dice, él es mi hijo. Entonces en ese viaje, Pablo expone la palabra, Timoteo es alcanzado por el Evangelio, es transformado por el Evangelio, han de haber estado alegremente Eunice y... No, Sintique es la del conflicto. La abuela y la madre, ¿verdad? Estuvieron muy alegres de ver que sus oraciones fueron escuchadas. Timoteo pasa a la familia de la fe. Entonces, eso sucedió en el primer viaje misionero, ¿verdad? Esa predicación alcanzó el corazón de Timoteo. En su segundo viaje misionero, cabe mencionar esto, ¿no? Pablo llega a Listra. Acuérdense que ahí fue uno de los lugares donde lo apedrearon y estaba medio muerto. A Derbe. Entonces, llega a Listra, donde había un discípulo de nombre Timoteo. Pablo en su primer viaje expone el Evangelio y él no esperaba los resultados. Él se regresó a otro lado. En su segundo viaje misionero, ¿no? Llega a Listra, donde había un discípulo de nombre Timoteo, altamente recomendado por sus hermanos creyentes, ¿no? Quiero mencionar que después del libro de los Hechos, ¿verdad? Jesús ya había muerto. Cuando Lucas indagaba diligentemente los acontecimientos, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya habían pasado esos acontecimientos. Y después de Hechos, el siguiente libro que se escribió fue Primera de Timoteo. O sea que el Jesús estaba frescamente resucitado. Y eso ahorita lo voy a explicar el por qué. En Hechos 16:1-2, quiero mencionar para que vean qué tipo de impacto había generado el Evangelio de Jesús en el corazón de Timoteo. Hechos 16:1-2. Llegó también a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2. Cual hablaban elogiosamente los hermanos
que estaban en Listra y en Iconio. Pablo encuentra en su segundo viaje misionero al joven Timoteo, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué hace Pablo? Esto es importantísimo. No se llevó a cualquier discípulo que profesaba una fe en Cristo. Ve lo que dice el pasaje 2, del cual hablaban. No dice del cual habló, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No era solo una persona que daba no solo era una persona que estaban dando una recomendación acerca de Timoteo. En Listra y en Iconio, la gente que lo conocía opinaba de este hermano y hablaban elogiosamente. Eso fue lo que sucedió con el Evangelio cuando es expuesto al corazón de este joven, ¿no? 20 años, quiero creer, más o menos por ahí así. Y con posterioridad el apóstol fue el mentor del joven Timoteo. Cuando plantó iglesias, Pablo, ¿no?, en los lugares como Filipo, Tesalónica, Corintio y Éfeso, importantísima esa última iglesia, con el tiempo Timoteo se convirtió en el delegado apostólico de mayor confianza de Pablo. El apóstol escribe a la iglesia de Filipos y les dice acerca de Timoteo. Ese es un contexto histórico para que sepamos quién era Timoteo, por cuanto se va a exponer y se va a hablar los próximos no sé cuántos domingos de esto, ¿no? Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio. Como un hijo sirve a un padre. Ahora ya no solo los hombres de Listra y de Iconio estaban viendo la fidelidad de este joven. Ahora Pablo mismo da testimonio cómo Timoteo ha servido en la propagación, ¿verdad? Y dice Pablo, tiernamente, como un hijo sirve a un padre. Asimismo, dice Pablo, a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, a la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Esto hacía de Timoteo la elección perfecta para el difícil nombramiento que le aguardaba en la iglesia de Éfeso. Después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento, Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había ministrado, incluyendo Éfeso. Y aquí inicia todo, ¿no? Dejando a Timoteo ahí para enfrentar los problemas que habían surgido en la iglesia efesia, tales como la falsa doctrina. Por ese contexto, Pablo es motivado a escribir esta carta. Él establece con qué autoridad y de dónde viene la autoridad con la que él escribe. Él no escribió su percepción. Él no escribió lo que él parecía. Esto es algo muy importante, cómo inicia la carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, está demostrando que Pablo había sido puesto por Cristo Jesús, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador. Normalmente, después vamos a explicar este punto de, siempre se le conoce a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y no es muy común en el Nuevo Testamento que se le otorgue este nombre a Dios nuestro Salvador. Entonces, Pablo estaba demostrando con qué autoridad estaba escribiendo esta carta para Timoteo y también
estaba consolidando de la misma manera a Timoteo. Lo estaba respaldando a través de esta carta. Primero, Pablo nos explica que la autoridad no es de él, se la delegaron. Esta unidad que conocemos, o el Dios triuno, ¿verdad? Dios y Jesús están en común acuerdo del llamado y el apostolado de Pablo, pero Pablo también, ¿verdad? Está promoviendo, está avalando la autoridad que le está delegando al joven Timoteo. Y recordemos que tenía un carácter también medroso. Por eso Pablo lo anima, que nadie tenga en poco, en otra carta, que nadie tenga en poco tu juventud, porque era muy joven, ¿no? Y había muchos rabinos, ¿no? Que les encantaba enseñar, que les encantaba torcer las doctrinas, que les encantaba judaizar. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Pablo enviado, Pablo apóstol de Jesucristo. Ese era el propósito de este saludo inicial. Él no se autonombró, no se personó como yo soy apóstol porque yo lo decidí, o porque un grupo de personas o de hermanos me eligieron. Él tenía una claridad y una seguridad en que su llamado había sido de parte de Cristo. Y recordemos que no era un viejo convertido, tenía muy poco tiempo en la fe, abrazando la fe verdadera Pablo. Recordemos que cuando iba de camino, ¿a dónde? A Damasco, se encontró con la luz de Jesús, ¿verdad? Y cayó, no sé si del caballo, no sé si iba corriendo, pero lo que sí sabemos es que cayó. Y esa luz lo deslumbró, y ahí fue su conversión, en Hechos. Y después de Hechos sigue Timoteo. Primera de Timoteo, entonces estaba reciente esos acontecimientos. Y es importante que entendamos que el apostolado era un llamado, requería de un llamado. Él era un llamado por Cristo y un apóstol de Cristo. Inicia la carta dejando un precedente muy claro. Yo no me autoproclamo, yo no me autopronuncio. Es Jesús mi aval. Yo soy su enviado. Eso significaba apóstol, un mensajero en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Un hombre que había visto a Jesús, un hombre que caminó con Jesús, un hombre que fue transformado o sea, tenía todas las cualificaciones para ser un apóstol. Y fue el último apóstol. Hoy ya no hay. Por mandato de Dios nuestro Salvador, Pablo ejerce la autoridad que él le ha delegado, que el Señor le ha delegado, y recibe una nueva revelación, ¿verdad? En este libro recibe una nueva revelación del Señor resucitado y aclara que no es un autollamamiento, autonombramiento. Eso también es muy importante, que no lo ha puesto en el cargo ninguna autoridad eclesial, ni los fariseos, ni los rabinos contemporáneos de su tiempo. Recibió un llamado. Y si recordamos, eso sucedió con Ananías, ¿no? Cuando le pusieron las manos y le dijeron, ahora va a saber cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Ese era Saulo de Tarso transformado en Pablo. Ahora con la autoridad concedida por el Padre, Pablo nos enseña que de común acuerdo, Padre y Cristo otorgan esa gracia a Timoteo, otorgan esa paz que sobrepasa todo entendimiento a Timoteo, otorgan esas misericordias a Timoteo. ¿Qué estamos viendo también en este pasaje? Algo que es importante, que Cristo está demostrando su deidad en este pasaje, en el versículo 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Por este argumento muchos creemos que Pablo dio a luz a la vida espiritual de Timoteo. A través de su exposición y su predicación fue alcanzado. Por eso Pablo dice, es mi hijo espiritual. De hecho, Pablo amaba
mucho a Timoteo, y Timoteo lo veía como un padre y como un mentor. Y entonces, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Y aquí viene la parte importante. Dios también está avalando, ¿verdad? Dios está avalando a Timoteo. Está en acuerdo con eso. ¿Y de parte de quién? De Dios Padre y de Cristo Jesús. Y aquí podemos ver esa deidad, otorgando Dios el Padre y Cristo Jesús gracia, misericordia y paz. La paz intrínsecamente relacionada, ¿verdad? Porque la paz, Cristo, si recuerdan, la paz no la otorgó en una manera universal a todo el mundo. Solo, única y exclusivamente esa paz se le otorgó a los creyentes. Por eso les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo en apariencia o ficticiamente entrega la paz. Yo se las doy verdaderamente. Y esa paz estaba relacionada completamente, intrínsecamente relacionada con el perdón de pecados. Aquellos que han sido perdonados en Cristo pueden disfrutar de esa paz. Así como podemos disfrutar nosotros, los creyentes, de esta paz, ellos disfrutaban de esa paz, porque el apostolado era un llamado, pero también a nosotros el Señor nos llamó y nos hace partícipes de estas tres gracias: gracia, misericordia y paz. ¿De parte de quién? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 5, 10, 11, por favor. Romanos 5, 10, 11. Esto es una conexión legítima con nuestro pasaje. Dice Pablo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿no? Fíjate, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En otro pasaje nos dice, la cual, esa reconciliación produce paz, pero no solo para con Dios, sino con las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu, los cuales los tres, en esa unidad perfecta, coadyugaron a que nosotros pudiéramos disfrutar lo que Pablo le exponía a Timoteo: gracia, misericordia y paz a mi Hijo amado. Ese es el propósito de la carta. Esa era la introducción, ese era el saludo de Pablo. Todo lo que voy a decir, en español, todo lo que yo voy a decir subsecuentemente después de esta introducción, para que ustedes, los lectores, la carta que iba a leerse, obviamente, estoy muy seguro que esta carta se iba a leer en la iglesia de los Efesios, ¿sí? Comprendieran que esta autoridad que Pablo tenía se le había delegado para que estas palabras las abrazaran y las tomaran de parte de Dios.
Si vemos en 2 de Timoteo 3:16, que nos enseña, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda la Escritura, y esta carta Paulina era la excepción. Primera de Timoteo no era una carta inspirada, pero Pablo, como lo vemos en muchas de sus epístolas, ¿no? Una de ellas es Romanos 1:1 también. Pablo, siervo de, ¿verdad? Siempre yo puedo ver ese carácter humillado, ese carácter comprendiendo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, importante, cómo lo recuerda y lo recalca. Y casi en todas sus cartas, creo que hay 3 que no lo menciona. Filipenses es una de ellas. Pero siempre Pablo hace alusión a eso. Pablo, siervo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado, no se autonombró, llamado a ser apóstol, apartado, y nos entrega el propósito. ¿Cuál era el propósito? Apartado para el Evangelio. Primera de Corintios también, solo para dejar en claro cómo Pablo se presentaba a él, qué mensaje quería darle a sus lectores. Las palabras que consecuentemente voy a otorgarles no son mías. Yo solo soy el mensajero fiel que ha sido llamado por gracia inmerecida, porque Cristo prometió que cuando resucitara iba a edificar su iglesia. Y Pablo, ¿cómo se presenta en 1 Corintios 1:1? Pablo, y vuelve a repetir lo mismo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y así, en muchas de sus cartas se presenta Pablo de esta manera. En Efesios no es algo diferente. Pablo, y otra vez, mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta sus palabras después de 2000 años? Porque él mismo escribe tiempo adelante toda la Escritura, toda, absolutamente toda, de Génesis, de Génesis 1:1 a Apocalipsis, al último libro, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, en todo ese compendio, en todos esos libros, o en un solo libro, como le quieras llamar, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál era el propósito de Pablo? No alardear que él era el autor de las cartas. Pablo estaba diciendo, en otro lenguaje, yo soy el mensajero fiel llamado a ser el mensajero. Solo soy el mensajero, y el que importa no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Y mis amados Éfesos, lo que yo les voy a exponer más adelante, en otro momento, esto es una decisión divina. Esto es parte de la edificación y de la construcción de la iglesia de Dios en la tierra. Su apostolado lo avalaba para demandarle a Timoteo, lo veremos más adelante en la siguiente predicación, ¿para qué fue llamado Timoteo? Para preservar la doctrina, para preservar las falsas enseñanzas que estaban incrementando dentro de la iglesia. Obviamente, Pablo lo dejó en una iglesia de las más importantes, que era esta iglesia de los Éfesos, y joven. Y recordemos algo importante, un dato interesante, y lo voy a introducir mediante el contexto histórico también. Recordemos que de niño no era salvo. Lo exponían a las Sagradas Escrituras, como Dios demandaba en el Antiguo Testamento.
háblales a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando vayas por el camino, que no se aparte de ti este libro de la vida, en él meditarás. Su abuela y su madre diligentemente exponían al niño a la palabra de Dios, pero eso no lo hacía salvo. Fue salvo cuando Pablo en su primer viaje misionero lo expuso una vez más al Evangelio y Dios obró soberanamente en el corazón del joven, lo transforma. Pero Pablo no inmediatamente le dijo, vente, vámonos a las iglesias, a plantar iglesias. Él lo dejó. Obviamente lo dejó madurar, lo dejó dar fruto, a ver si verdaderamente había nacido de nuevo. Y cuando vuelve a regresar y pasa a Derbe y a Listra, ahí encuentra otra vez a Timoteo. Pero ¿qué escucha de este joven que ha tenido un testimonio muy bueno? La palabra que usan, elogiosamente hablaban muy bien los hermanos de él. Si él no hubiera tenido el testimonio, si él no hubiera trabajado en su testimonio para que los demás vieran verdaderamente un hombre o un joven transformado, ¿tú crees que Pablo lo hubiera llamado con un mal testimonio? ¿Tú crees que Pablo lo hubiera llamado dudando de si este hombre era digno o no de seguir a Pablo o de ayudar a Pablo en Corintio, en Hechos, en otras iglesias? No. Y vemos que esta paz y esta misericordia que le otorga a Pablo, no, ¿verdad? Le otorga Dios Padre y Dios Hijo, esta paz que le estaban otorgando a Timoteo era la consecuencia de lo que Jesús había conseguido en la cruz. Hubo un precio para que Timoteo pudiera disfrutar de la paz que iba a necesitar. ¿Qué significa paz? Libre de preocupación. Por todos los problemas terribles, decepciones que se avecinaban, que había hermanos que empezaban a torcer la palabra de Dios, que había hermanos que se estaban concentrando más en las genealogías y le otorgan en unidad Dios Padre y Dios Hijo lo que iba a necesitar el joven pastor: gracia y una abundante paz. Pero esa paz ya la había conseguido Cristo en la cruz. ¿Cómo podemos nosotros ser afectados por este pasaje? Primeramente, dices, Timoteo tenía un testimonio. Los hermanos reconocían elogiosamente su conducta. Ellos podían ver, decían seguramente, la predicación de Pablo cayó en buena tierra. Y este joven tiene un buen testimonio, este joven es fiel. Y Pablo vio esas cualificaciones en Timoteo, ¿verdad? Timoteo no pensó seguramente en su corazón, Dios y yo, ¿no? Mi manera de comportarme no es importante, Dios y yo. ¿Cómo demostraba una salvación verdadera Timoteo? A través de su testimonio. Un testimonio que cada creyente debe de trabajar fielmente. ¿Por qué? Porque esa es tu carta de presentación. El testimonio es importante. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo también, aunque Timoteo tenía o conocía las escrituras, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Te voy a enseñar, Timoteo, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Este Timoteo tenía un mentor, pero ¿qué fue lo que Pablo vio de este joven?
¿Qué fue lo que Pablo escuchó de este joven? Las recomendaciones, el testimonio, su comportamiento fiel al llamado de Jesús. Y eso no era algo, debería de ser algo normal en los creyentes. Mi pregunta sería, ¿tú tienes ese testimonio fiel? ¿Los demás ven en ti ese testimonio fiel? Porque a veces podemos decir, es que Dios me llamó, es que Dios me salvó, es que Dios me perdonó, pero los demás no ven en ti un testimonio fiel. No concuerda lo que tú dices que pasó en tu vida con tu manera, tu estilo de vivir. Pero sí concordaba en Timoteo, sí concordaba lo que él creía, sí concordaba lo que él decía que había sucedido en su vida, una transformación maravillosa por un Dios todopoderoso que atravesó su corazón y lo transformó. Y ahora que vemos, un joven, aunque medroso, con un buen testimonio. La gente que lo conocía daba fe de su testimonio. Mi pregunta sería aplicativa para ti. Eso será importante porque por eso lo llamó Pablo, porque vio y escuchó su testimonio. ¿Tú tienes un testimonio fiel? ¿Concuerda tu comportamiento, el cómo tú te conduces con lo que crees o dices o profesas que Jesús hizo en tu vida? Otro punto. Los creyentes debemos de llevar este mensaje. Somos los mensajeros, porque la gente no se quiere reconciliar con Dios. Lo he dicho muchas veces, la gente adora al Dios de sus mentes, pero eso no los va a salvar de la misma ira de Dios. ¿No dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad? Nosotros debemos de volvernos esos reconciliadores. ¿Cuál era el propósito que nos dejó ver Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero ¿cuál era el propósito de ser un apóstol? El propósito primario era servir a su Dios. ¿Cómo? Exponiendo el Evangelio. ¿Cómo? Buscando la transformación de las personas que estaban alejadas de este Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿ese también es tu propósito? Porque en otro contexto, quiero aclarar, en otro contexto, pero siendo aplicativo, dice la palabra de Dios, que todos seamos de un mismo sentir. Tenemos ese mismo sentir. Porque si tú dices, Él me llamó, eso es un beneficio que Dios te otorga. Pero tu responsabilidad es que Dios llame a otros a través de la exposición del Evangelio. Tú tienes que volverte un reconciliador. ¿Por qué? Para eso llamó al apóstol. Para eso fue puesto Timoteo en la iglesia de Éfeso. Para decir, estas doctrinas sagradas no se van a derrumbar por sus costumbres. Es la palabra de Dios y él la iba a defender. ¿Y cómo la defendió Juan, el apóstol? Porque esa era la verdad expuesta y revelada de Dios. Por eso dice Judas también, en ese mismo espíritu, contender ardientemente por la fe. Y fe no es conocimiento. Perdón, fe no es fe de pistis, es fe de conocimiento. Hermano, ¿tú tienes ese mismo sentir? Porque todos los cristianos, todos los que profesamos una fe en Cristo, en una manera muy básica, somos mensajeros. Para eso nos salvó. Para que así como nos entregaron el mensaje de la salvación y del arrepentimiento en fe en Cristo, nosotros seamos fidedignos, confiables, para entregarles a otros el mismo mensaje de que se arrepientan. Arrepentíos y creed
no en la doctrina cristiana, ¿verdad? Aunque sí, en el Evangelio. Creed en las buenas nuevas, porque las buenas nuevas es lo único que la gente sin Cristo, es lo único que la gente sin Cristo necesita para ser salvo. El Evangelio. Yo te pregunto, si hoy Pablo estuviera en nuestros tiempos, ¿te llamaría para ser su servidor? ¿Por tu fidelidad? Porque en la iglesia donde te congregas, todos dan una fe fehaciente de ti, de tu comportamiento, de tu amor, de tu deseo de exponer a Cristo, como dice Pablo, de todo lo que sabía, de todo su conocimiento tan amplio, de todas las revelaciones que había recibido del amado Mesías. Una cosa predico. No voy a llenar de letras, ¿verdad?, de teología a los inconversos. Una cosa predico. A un solo lugar los quiero llevar. Al Gólgota, donde suceden los milagros, a la cruz, donde ahí las gentes pasan de muerte a vida. ¿Ese es tu deseo también? Hermano, tú y yo hemos sido llamados, o así lo creemos. Somos fieles servidores de Jesús. Otra preguntita. ¿Tenemos un buen testimonio delante de la iglesia? Porque de Timoteo daban buen testimonio. ¿Y qué decir de Pablo? Cuando desconfiaban y lo veían entrar a la sinagoga, decían, ahí viene el asesino, cuidado, nos va a arrastrar a las cárceles, a las mujeres, no le importaba. Este hombre era duro, arrastraba a las mujeres literalmente. Y después, cuando se encuentra con los apóstoles, en otro pasaje dice, y me dio Pedro la diestra en señal de compañerismo, que su conducta avaló su creencia. Repito, su conducta avaló su creencia. En Hechos 16:2, no lo busquen, se los leo. Nos habla Pablo que hablaban elogiosamente los hermanos acerca de Timoteo. Hermano, yo te pregunto, sin necesidad de ser tu juez es la palabra de Dios. Tu juez es Dios mismo. Los hermanos hablan elogiosamente de ti. Porque eso es lo que, ese es, como diría alguien, ese es el deber ser. Fuiste llamado, consolidado, edificado, ¿para qué? No solo para dar buen testimonio, sino para representar a Cristo. Imagínate que des mal testimonio y luego le quieras predicar a la gente que Cristo transforma vidas. Te van a decir, está padre el mensaje, pero ¿qué ha pasado con tu vida? Porque no se ve transformada. Te ves medio transformado o deformado, pero transformado no. El mensaje en sí mismo tiene el poder. Pero si no ven a nosotros, que somos hombres fieles, que tenemos que entregar un mensaje importante. Ese es el propósito por el cual Dios nos salva, para ser sus siervos y entregar el mismo mensaje, el mismo propósito, edificar a los demás. Es importante, porque Dios no va a aceptar que tú digas en tu mente Dios y yo, porque eso no lo dice la Biblia, ¿eh? Esa es una herejía. Eso solo está en tu mente. Eso solo habita dentro de tu mente, justificando tu conducta. Dios y yo. Dios demanda hombres y mujeres fieles. Si somos llamados, ¿a qué nos llama? A servirle. ¿Cómo? Primera, con un buen testimonio. Segunda,
siendo esos reconciliadores, porque Dios nos entregó el Evangelio a los que nos ha salvado para que entreguemos el Evangelio a los perdidos y se reconcilien con Dios. ¿Cómo podemos orar? Que venga el reino de los cielos, que venga su reino. Y Dios te preguntaría, qué bonito oras. ¿Y qué haces para que eso suceda? Qué bien. Me gusta tu manera de pensar, Hugo Andrés, pero ¿cuándo le vas a predicar a la gente que yo quiero salvarlos y que vine a salvarlos porque están perdidos y necesitan un pastor porque no tienen pastor? Así, en ese contexto, Pablo hizo que Timoteo formara parte de su equipo. Qué privilegio, ¿eh? Tan solo cargarle, pues en ese tiempo no había portafolio, ¿verdad? Pero cargarle los pergaminos que sí había a Pablo, ¿no? El poder servir a Pablo, caray. Para terminar, esta carta fue escrita para dejar para dejar establecido que Pablo era un apóstol, no era cualquier persona, pero era un llamado. Él no se llamó a él mismo, no se autopronombró. Lo llamó Jesús por mandato de Dios Padre. Y qué importante que Dios nos llame para poder servirle. Pero a veces hay una palabrita que nos cuesta trabajo demostrarlo en ese amor sacrificial. Jesús dijo, ¿o quién dijo? Pablo dijo todo a través de ser inspirado por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora tengo un propósito diferente y nuevo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, gracias, se me cuatrapeó ahí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, la última preguntita, ¿podríamos decir eso tú y yo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que los demás lo avalen y que los demás lo vean. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si no, podemos hoy decidir vivir para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Hagamos firme, hermanos, esa vocación de tener un testimonio íntegro como el de Timoteo para que puedas ser llamado y Dios nos use para promover su nombre, para extender su reino, para ser fieles en lo que hagamos. No importa si limpiamos sillas, si en la computadora, en lo que hagamos, que seamos fieles colaboradores, ¿verdad? Qué importante es eso, que en la iglesia te vean como una mujer o un hombre idóneo, ¿no? No que estén pensando de ti si tu testimonio es real o está solo la doctrina en la mente, pero en la manera práctica, ortopraxia, no haya nada. Vamos a orar y rogarle a Dios que en la semana meditemos sobre estas verdades. Ahora, antes de tomar la cena del Señor, yo les ruego que en lo que sacan los elementos y antes de que vayas a tu pasaje, examina tu corazón. Reconcíliate con Dios. Si no hemos sido fieles, comprométete a ser fiel.
Sabemos que en Cristo somos dignos y nosotros tenemos que creer que su sangre es suficiente y nos limpia de toda maldad, pero tenemos que tener el deseo real y verdadero de arrepentirnos para que los demás digan, estos están cambiando. Estos están cambiando. Tomémonos un minutito en nuestros lugares para pensar en nuestro día a día, para pensar en nuestra semana, cómo hemos vivido. Si hemos vivido a la luz de este llamado de lo que hoy predicó la palabra de Dios, si hemos vivido en esa fidelidad continua, si hemos vivido con ese deseo de exponer a Cristo crucificado para que otros lleguen al conocimiento de la verdad, tomémonos un minuto para pensar en ello. Vamos a proceder, hermanos, a nuestro pasaje. ¿Puedes entregar los elementos, por favor? Gracias. Primera de Corintios, por favor, 11. Primera de Corintios 11, 23. Y dice, porque yo recibí, vemos cómo Pablo no nació con este conocimiento. Continuamente el Señor, en esa unidad del Espíritu Santo, iba revelando las verdades a Pablo para que conociera la teología y nos llevara y nos encaminara hacia la verdad. Yo recibí, no son mensajes de Pablo, Pablo solo es el mensajero. Estamos viendo que Jesús le está hablando a su iglesia. Qué importante, porque mencionamos a Pablo siempre, pero Jesús le está hablando a la iglesia a través de su mensajero. ¿Por qué eligió al mensajero? Sino al mensaje o al que envía al mensajero. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, pero su cuerpo el pan no se convertía en su cuerpo, ¿verdad? Como la transustanciación, ni el vino en su sangre, era algo simbólico que nosotros como creyentes en ese tiempo recordamos, tenemos que ir con nuestras mentes al pasado,
¿por qué hoy estamos aquí? Porque Él nos perdonó. Dios vertió su ira sobre su Hijo y nos perdonó en Cristo para que tú y yo podamos compartir el pan y tomar el vino. 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el pacto de amor, el pacto de gracia. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero antes de comer el pan y beber la copa, hay un dato curioso que debería ser suficiente para que recordemos. Cuando Jesús instituyó este memorial, su cuerpo no había sido todavía entregado, ni había derramado su sangre. Cuando instituye la cena del Señor, ¿qué está diciendo? Hermanos, discípulos, esto es algo simbólico para que cuando suceda y me crucifiquen, ustedes tengan este estilo de vida. Y cuando se reúnan a adorarme, recuerden que yo morí por ustedes en la cruz. Recuerden que yo me vacié por ustedes. Y en ese mismo contexto, unido a lo que Pablo nos enseñó, si somos llamados es porque hemos sido perdonados en Cristo y porque tenemos una nueva naturaleza. Y no es una naturaleza perfecta, es perfectible porque vamos santificándonos, cambiando un estilo de vida pegado a las ordenanzas de nuestro Señor. Por eso podemos tomar la copa y comer el pan, porque recordamos lo que Cristo hizo meritoriamente por nosotros los pecadores. Así es que en ese sentido, solo por que Cristo derramó su sangre por los elegidos, solo por ese único acto, nosotros podemos y se nos demanda recordar esto hasta que Él venga. Comamos, pues, participemos del pan. Y participemos de su sangre, que es el vino. Hermanos, se dice el pasaje: cuando hagan esto de la cena del Señor, no lo hagan con una costumbre, como que el domingo y cada domingo. Hagan esto con un propósito. Y aquí lo dice: hagan esto en memoria de mí. Ustedes me costaron la sangre. Ustedes me costaron la vida. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a entonar un himno. 660, por favor. Casualmente nuestro himno usa las mismas palabras que la terminación de nuestro pasaje en 1 Timoteo 1:2, ¿verdad? Gracia y paz. Vamos a adorar. Gracia y paz, ¿cómo puede ser
agresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en honor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¡Qué expiación tan grandiosa tú das, que al más vil pecador puede limpiar y librar! Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Tu gracia vino a mí. Amén. Hermanos, el llamado que recibió Pablo y el llamado que recibió Timoteo es el mismo llamado que nosotros recibimos, con el mismo poder, con el mismo amor, con el mismo arrepentimiento, con la misma esperanza. Y como consecuencia de esto dice el verso 3, cantaré sin parar. Cantaré, eso de cantar es no solo por estar feliz, por estar agradecido a esa majestuosa obra, a ese glorioso llamado, ¿verdad? Que nos hizo sin merecerlo,
nuestro Señor y Salvador. Nadie merece el llamado, pero lo otorgó. Por eso es gracia, porque no hicimos nada para merecerlo, pero podemos hacer todo para disfrutarlo y vivir dentro de la fidelidad y dentro de la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a pasar las ofrendas, por favor. Gracias. ¿Tú podrías pasar? Gracias. Pues oremos para concluir, para sellar. Amado Dios, estamos sensibles entendiendo tu palabra, oh Padre. Estamos agradecidos de ese llamado. Queremos que nos ayudes a ser fieles. Queremos suplicarte que nos encuentres fieles para poder servirte, para poder no solo nosotros ser fieles, sino también ser fieles en llevar el mensaje del Evangelio. Gracias porque nos nutres con tu palabra, con tu presencia. Nos animas, nos fortaleces. Rogamos que sigas haciendo lo mismo en nuestras iglesias hermanas, Padre. Que Cristo siga siendo la parte más importante del culto. Que Cristo siga siendo glorificado como Señor y Salvador. Por favor, te lo rogamos que nos ayudes a crecer, nos ayudes a madurar, obres en nuestro corazón, impulses más nuestro amor unos con otros, que cada vez haya rasgos más visibles de que tú nos has transformado, de que somos uno en Cristo. Por eso dices un cuerpo. Obra cuando prediquemos el Evangelio. Obra en nuestra conducta. Obra en nuestra debilidad. Obra en nuestra iglesia. Obra en las personas que no quieren venir a adorarte porque están muertos en sus delitos y pecados. Por eso queremos predicarles el Evangelio para que obres y los pases de muerte a vida. Recordando que hace muchos años nosotros estábamos en esa misma condición sin esperanza, muertos, alejados de la ciudadanía de Dios. Y tenías ira sobre nuestras vidas, pero gracias a Cristo nos has reconciliado con Él. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ayúdanos a representarte fielmente, dignamente, Señor, para darle honor y gloria a su santo nombre, en el mismo nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre, gracias por bendecir nuestras vidas, las ofrendas, nuestras familias, la iglesia. Ayúdanos a distribuirla con sabiduría, con temor y temblor. En Cristo Jesús. Amén y amén.